Bienvenidos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por lo que Él permite. Damos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que quisiéramos tener, pero damos gracias fundamentalmente por tenerlo a Él, por tener una comunidad de fe que también nos alimenta. Mientras mi esposa estaba orando, ella no sabe lo que voy a compartir o los textos, ella dijo algo que está dentro de lo que estaba pensado compartir para esta mañana, y quiero leerles para empezar Romanos capítulo 8, versículo 18, en la versión amplificada. Ella hablaba y oraba de perspectiva. A veces miramos las cosas desde la perspectiva equivocada. ¿Alguien alguna vez estuvo en una montaña? ¿Alguien alguna vez estuvo en el sur o en algún lugar en una montaña? Y antes de subir la montaña, a veces, cuando uno va llegando al sur, a nosotros nos encanta el sur, antes de llegar a la zona de la cordillera, uno puede ver las grandes montañas, pero uno ve un paisaje, hay un paisaje que está de este lado, sobre todo el lado de la pampa, del lado que parece un paisaje desértico. No hay árboles casi, no hay casi ningún tipo de vegetación. Es desolado, es desértico. De hecho, hay una ruta que se llama la Ruta del Desierto, que tiene como 400 kilómetros. Por cierto, carguen combustible antes de pasar por esa ruta, no sean como nosotros, casi nos quedamos sin combustible ahí. Pero cuando uno ve desde este lado, dice, pareciera que el desierto no se termina. Y a veces cuando vemos circunstancias y situaciones en nuestra vida, parecieran que hay cosas que no se terminan nunca. Pero ¿sabes? Cuando empezás a subir las montañas, cuando empezás a elevarte, cuando empezás a ir a los lugares altos y empezás a subir, lo que te encontrás después cuando estás en la cima, que del otro lado hay otra perspectiva, hay otro paisaje, hay otro panorama. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa es verlo. Cuando uno puede estar en la cima y ve de un lado algo desolado, desértico, donde casi no hay vida, y del otro lado pareciera que limitado por esas montañas hay una nueva vida, hay árboles frutales de todo tipo, hay vegetación, hay animales, y uno, si no estuviera ahí y lo viera con sus propios ojos, no lo podría creer quizás. Pero desde la perspectiva espiritual, muchas veces estamos viendo desde la perspectiva incorrecta, estamos viendo debajo de la montaña, estamos viendo desde el lugar desértico, estamos viendo desde el lugar desolado, estamos viendo desde nuestra situación actual, estamos viendo desde nuestros problemas, estamos viendo desde nuestras crisis, estamos viendo desde lo que ven nuestros ojos. Pero cuando subimos, y este subir es un tipo de elevarnos y ver desde el Espíritu. En el libro de Apocalipsis dice, sube acá que te voy a mostrar las cosas que van a suceder. A veces Dios nos está llamando a la oración, Dios nos está llamando a su palabra, porque la oración, su palabra, son lugares altos, son lugares desde donde uno puede ver desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva. Nosotros decimos, no, porque yo soy débil, no tengo fuerzas, mi salud. Pero Dios te dice, diga al débil, fuerte soy. Y uno mira su perspectiva y dice, no, pero está todo mal, el país está en crisis, hay una recesión. Pero desde su perspectiva, Él dice, en mi reino hay abundancia y yo ya te bendije con toda bendición. Pero son diferentes perspectivas. Si miramos desde nuestra perspectiva, que es la perspectiva natural, vamos a ver desiertos, vamos a ver escasez, vamos a ver enfermedad, vamos a ver problemas. Pero si miramos desde su perspectiva,
que es desde la perspectiva eterna, podemos ver esperanza, podemos ver que Él está trabajando y produciendo algo, aunque todavía nuestros ojos físicos no lo vean. Y quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Yo lo voy a leer en la versión amplificada. Dice esta versión, Romanos 8, 18. Porque considero, este es el apóstol Pablo que está diciendo, considero, y acá está la parte importante, yo lo puse entre negritas, desde el punto de vista de la fe. Porque considero desde el punto de vista de la fe. O sea, la fe nos da perspectiva. La fe nos da perspectiva. La fe nos posiciona en lugares altos. La fe no es desde abajo. La fe no es desde nuestras circunstancias. No, porque hay que ser realista. Sí, no ignoramos las situaciones. No anulamos, no ignoramos las cosas que están pasando. No somos... estamos en esta tierra, pero miramos desde una perspectiva de la fe que es otra perspectiva. Y dice, desde el punto de vista de la fe, dice que considero que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria que está a punto de ser revelada a través a nosotros y en nosotros. Ser revelada a nosotros y en nosotros, o sea, a nosotros y a través de nosotros. Las personas que no tienen fe, que no comparten la fe, no pueden ver desde esa perspectiva. Entonces, si nosotros estamos mirando los sufrimientos no desde el punto de vista de la fe, vamos a ver solo sufrimientos. Pero si nosotros miramos desde el punto de vista de la fe, vamos a ver que no son nada en comparación con lo que Dios va a hacer. Primero, que Dios se va a revelar a nosotros, pero también a través de nosotros. Porque hay gente que necesita ver a Dios, porque no tiene fe, necesita verla en nosotros. Entonces, la fe nos da perspectiva. Y yo no sé que cada uno es un mundo, cada vida es un mundo, cada familia es un mundo, cada uno vive situaciones diferentes. Algunos quizá, pero todos vamos a atravesar, y no soy profeta, pero quiero decirte esto, que es profético si no lo estás viviendo. En algún momento vas a atravesar algo difícil si ya no lo estás atravesando o si ya no lo atravesaste. No es nada nuevo, es parte de la vida y también es parte de la vida del creyente. Pero no importan los sufrimientos actuales, porque desde el punto de vista de la fe, no es nada comparado con lo que Dios va a hacer, con lo que Dios va a revelar a nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y saben, no lo iba a hacer, pero quiero compartirles algo que tenía anotado y que tiene que ver con el engaño que las tinieblas todo el tiempo están tratando de provocar, y de la escasez y de la pobreza que las tinieblas y Satanás quieren provocar en la vida de los creyentes. Hay dos tipos de pobrezas que las tinieblas siembran en el corazón de los creyentes. La primera es el pobre, el que es pobre porque no tiene, aunque crea tener. Hay personas que son pobres porque no tienen, pero se creen tener. Entonces, hay un dicho que lo expresa bien, dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. No sé si conocen alguno, espero que acá no hay, pero en otros lados hay, personas que presumen de muchas cosas, pero en realidad el que mucho presume es porque en realidad carece. Es como decirle a una mujer que tenga que presumir de ser mujer. Está a la vista. O sea, no hay que presumir. Si estás presumiendo es porque no lo sos. Entonces, la pobreza del que, aunque cree tener, en realidad es pobre porque no tiene, solo cree. Entonces hay personas que son engañadas pensando que tienen, y voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que presumen de su relación con Dios, o podemos presumir recitando muchos versículos bíblicos, pero en realidad no tenemos comunión con Dios.
Yo puedo presumir diciendo muchos textos bíblicos, pero puedo carecer de tener una relación real con Dios. Entonces, la presunción no me sirve. Lo que yo necesito es la realidad, que es lo que va a sostener mi vida. Pero este es uno de los engaños. Creer que tenemos algo que en realidad no tenemos. Creer que estamos fortalecidos cuando no alimentamos la vida en nuestro interior. Entonces muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles se ve si realmente hay sustento. Pero muchas veces creemos que tenemos fe, pero no estamos alimentando. Entonces presumimos de una fe que en realidad es vacía. Y el otro engaño o la otra pobreza es del que es pobre porque no sabe lo que sí tiene. Y este es el otro engaño y el mayor engaño de Satanás en la vida de los hijos de Dios, de que nos enfoquemos en las cosas de afuera para que no veamos lo que sí tenemos adentro. Porque si hemos recibido la vida de Cristo, Él está en nuestro interior. Y aunque pueda estar en un estado latente, pequeño y necesite crecer, Él está. Pero el engaño de las tinieblas es hacerte creer que por las cosas que estás pasando, Dios no está en tu vida y Dios no está con vos. Entonces, esa es una pobreza y es un velo que necesita caer y cae por la fe. Porque aunque atravesemos sufrimientos presentes, si yo veo por fe, yo sé que soy hijo de Dios. A mí uno de los pasajes que más me sorprendió y me sigue sorprendiendo, porque no lo entendía al principio así, es de que aunque sea completamente hijo de Dios, aún Dios puede permitir desiertos en nuestra vida. Y si no lo entendemos así, miremos la vida de Jesús. Cuando Dios le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido, pero dice inmediatamente Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado. Entonces a veces nosotros pensamos que porque hay pruebas en nuestra vida, no somos hijos o Dios no está con nosotros. Quiero decirte, aunque haya pruebas, aunque haya desafíos, aunque haya sufrimiento, aunque haya enfermedades, aunque haya, ponle el nombre que quieras, Dios está. Dios está. Que no seamos pobres porque no vemos lo que sí tenemos. Y tampoco presumamos de algo que no tenemos. Si no tenemos comunión con Dios real, trabajemos para que sí podamos tener, porque Dios ya pagó el precio para que nosotros tengamos un acceso directo y tengamos una comunión con Él. Pero que Dios nos abra los ojos del entendimiento por la fe para ver las cosas que sí tenemos. Y si tenemos a Cristo, Cristo es, yo pensaba, porque siempre decimos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero a veces nos pasa que en nuestra vida decimos, pero ¿cómo funciona esto? Porque yo no veo que esté funcionando en mi vida. Pero Él es la palabra viva. Lo que fue creado por la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra viva. Si esa palabra crece en mi interior por medio de una comunión con Él, esa palabra comenzará a declarar cosas que van a comenzar a suceder. Pero esa palabra tiene que crecer. Cristo es la palabra viva que trabaja desde el interior, transformando primero nuestro ser interior, pero también, solo es cuestión de tiempo, transformará nuestro alrededor. Amén. Amén. Bueno, eso no estaba en mente, pero quiero entrar al tema de hoy, que está conectado con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Semana pasada, les digo, les soy sincero, llegando a este fin de año y comienzo de este año, empecé a recordar muchas de las cosas que el Señor nos venía hablando a lo largo del año, porque a veces las circunstancias quieren confundirnos, las circunstancias quieren venir a contrarrestar lo que Dios estuvo edificando a lo largo del año.
Y a veces necesitamos hacer memoria de las cosas que Dios nos está hablando, porque si no nos olvidamos de todo lo que Dios viene hablándonos a lo largo del tiempo y viene construyendo. No dejemos que las circunstancias actuales nos nublen la vista para no ver lo que Dios ya está construyendo. Y sinceramente les digo, tuve que detenerme y decir, Señor, esto que estoy viviendo, no es la realidad eterna, esto es temporal, ya va a pasar. Yo me enfoco en las cosas que vos nos estás hablando, en lo que nos dijiste y en lo que vas a hacer, no en lo temporal. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios jamás pasarán. Las palabras que Dios nos habla permanecen. Y si Dios te dio una palabra, si vos la sentiste en tu corazón que Dios te habló y fue de Dios, esa palabra en su tiempo, si la seguís alimentando, dará sus frutos. Amén. Bueno, estábamos hablando semana pasada de que, cuando uno inicia el año, no sé si les pasa a ustedes, pero uno hace evaluaciones y uno también comienza a poner planes nuevos, metas nuevas. Bueno, sí, el año pasado fue un desastre, pero bueno, este año no alcanzamos las metas, los sueños, los proyectos. Bueno, todo lo que los hombres se ponen, que no está mal tener sueños, no está mal tener proyectos, no está mal tener metas. Pero nosotros estuvimos hablando que más allá de todas estas cosas que pueden estar quizás en una agenda, en un cuaderno o en nuestra mente, que nosotros podamos dejar que Dios nos renueve el corazón. Y algo que orábamos y decíamos es, en este año nuevo, queremos un corazón nuevo. Y junto con el corazón nuevo, queremos todo lo que Dios nos dé. Si Dios tiene nuevos proyectos, si Dios tiene nuevos sueños, nuevas metas, nuevos ingresos, nuevas empresas, todo lo que Dios tenga, bienvenido sea, pero queremos primero un corazón nuevo que le ame a Él y que le tenga a Él por encima de todo. Y quiero leerles, para comenzar, Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 en la NTV. Y antes de leer esto, quiero decirles, si alguno está anotando, quiere anotar, lo mejor, no son lo mejor que podemos recibir en este año, no son las mejores cosas o las nuevas cosas que Dios nos pueda dar. Aunque si Dios nos la da, la recibimos. Porque a veces nos cuesta recibir también. A veces pensamos que la vida es solo problema, porque ya nos acostumbramos, estamos tan, como dice el que se quemó con la leche, ve la vaca y llora. Entonces a veces estamos tan atribulados, golpeados por la vida, que ya pensamos que la vida va a ser eternamente así. No, Dios también tiene cosas buenas. Dios tiene esperanza, tiene un porvenir que está cargado de esperanzas. Pensemos lo mejor para este año, que Dios va a traer y va a derramar cosas y va a poner en nuestras manos cosas para que nosotros administremos, pero que eso mejor que nosotros vamos a vivir no viene de las cosas externas que Dios quizás nos dé, sino que vienen a través de un corazón que se renueva continuamente. Viene de un corazón que se renueva todo el tiempo, y ese corazón que se renueva, que es sensible a lo que Dios quiere, es el corazón que está preparado para administrar todo lo que Dios le dé afuera. Amén. Entonces quiero leerles en este contexto a Jeremías 17, versículo 9 y 10 en la NTV. Dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Ahora,
como el corazón del hombre es perverso, Dios nos pide que examinemos nuestro corazón. Y quiero que leamos Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esto es lo que vimos la semana pasada. Es un repaso breve. Para los que no estudiaron le viene bien. Para nosotros también. Pero Proverbios capítulo 4, 23 es el mandamiento que tenemos de parte del Señor para cuidar nuestro corazón, porque si no cuidamos el corazón, nuestro corazón nos engañará. Y el engaño de muchos es creer que si no cuidan su corazón los va a guiar hacia buen puerto. Un corazón que no se cuida es un corazón que es como un barco sin timón. Jamás nos podrá llevar a buen puerto, porque el corazón que nos lleva a buen puerto, el corazón que se cuida con la vida del Señor. Fíjense Proverbios 4:23, esto es la Reina Valera contemporánea, dice: cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Y algo que dijimos la semana pasada es, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. El ser humano, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasó muchísimas veces y aún me sigue pasando a veces que tendemos a pendular entre los extremos. Entonces estamos o en el extremo espiritualoide, donde descuidamos el trabajo, las relaciones, descuidamos, no sé, la familia, descuidamos un montón de cosas, descuidamos la salud, pero cuidamos la vida del espíritu. Entonces, pero después de repente no, dice, ahora tengo que enfocarme en mi familia. Entonces, deja la iglesia, no, porque ahora me voy a enfocar en mi familia. No sé si conoces, acá no pasa, pero en otras congregaciones me contaron qué pasa, que hay personas que pendulan de un extremo a otro, y entonces vamos desde el extremo de la espiritualidad a la familia, de la familia a la salud. Entonces estamos de repente muy fitness y cuidamos el cuerpo y nos olvidamos de que también el espíritu tenemos que alimentar y que tenemos que cuidar la familia. Y entonces nos volvemos muy imparciales, muy, no es la palabra correcta, nos volvemos incompletos y somos intermitentes. Acá tengo mi guía, el Espíritu Santo me está dictando. Nos volvemos intermitentes entre lo espiritual, la familia, la economía, la salud, pero en realidad Dios nos dio todas esas cosas para administrar. Y el entendimiento que está viniendo sobre la iglesia, fundamentalmente sobre los pastores primero, porque si los pastores no entienden, tenemos que aprender de nuevo todo. Pero se descuidó mucho también en la iglesia muchas cosas que tienen que ver con la vida de las personas. Se descuidaron en nombre de la espiritualidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que cuidar la vida del espíritu? No, todo lo contrario. Dice que tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra vida interior más que todas las otras cosas. Pero no dice que tenemos que descuidar las otras cosas. En ningún momento dice que tenemos que descuidar la familia, que tenemos que descuidar el trabajo, que tenemos que descuidar la economía, que tenemos que descuidar nuestra salud, que tenemos que descuidar el estudio. No, no dice eso. Dice, por encima de todo, dicen algunas versiones, cuida tu corazón, pero también cuida las otras cosas. Entonces, este año, no sé si se animan a orar conmigo, quiero que oremos por esto, por una mayor conciencia para el cuidado de cada una de las áreas que Dios nos dio a administrar. Dios nos dio a administrar un cuerpo, Dios nos dio a administrar una salud, Dios nos dio a administrar un alma con pensamientos, con emociones, Dios nos dio a administrar una vida espiritual, un espíritu que necesita nutrirse y que tiene que ser fortalecido. Dios nos dio a administrar una familia, Dios nos dio a administrar una congregación, somos parte de una congregación y todos somos parte de esta congregación. Y Dios nos dio a administrar muchas cosas. No sé todo lo que Dios te haya dado, pero al menos estas cosas sé que seguro te las dio. Entonces quizá alguno pueda decir, no, pero Dios me dio poco, Dios no me dio. Aprende a administrar lo que hoy tenés, porque si aprendes a administrarlo,
el principio es que si en lo poco sos fiel, Dios te pone sobre mucho. Quizá alguno se esté quejando por su economía y quizá la realidad sea dura, pero si sos fiel con lo que hoy tenés, Dios te pondrá sobre mucho. Quizá alguno se esté quejando o esté teniendo problemas con su salud, pero sé fiel con la salud que hoy tenés, cuídala y Dios te dará más salud. Quizá alguno diga, no tengo la familia perfecta, mi familia está llena de errores. Bueno, pero es la familia que Dios te dio. Cuídala y con el tiempo esa familia crecerá, mejorará. Ahora, sé que no podés cambiar la vida de otras personas, pero sí tenés control de tu vida, de lo que puedas hacer vos. Quizá algún área, quizás sean varias áreas que a lo mejor las descuidaste. Quizá las descuidaste porque nadie te las enseñó. Normalmente hay cosas que no nos enseñaron y repetimos cosas porque nos enseñaron mal o porque nunca nos enseñaron. Pero hoy Dios está trayendo luz. Hoy Dios nos está abriendo el entendimiento para que sepamos que somos seres espirituales, pero que también tenemos emociones y pensamientos que necesitamos cuidar, que tenemos un cuerpo que también tiene que ser bien alimentado y cuidado, que tenemos una familia, que tenemos personas a nuestro alrededor que Dios nos entregó y que aunque quizás no te gusten las cosas que hacen, son parte de la familia y de las personas que Dios puso a tu alrededor. Y aunque no puedas controlar lo que los demás hagan, sí está en tu control cómo reaccionás, cómo tratás, cómo hablás. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ese que nunca está empezando. Estamos por terminar ya la hora y no empezamos el mensaje. Ahora sí vamos. No, está relacionado. Mete primera mención acá. Ya arrancamos. Bien, no, quería ser fiel a lo que Dios está y ser sensible a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, porque hay muchas cosas que Dios nos está hablando y necesitamos poder entrar en ellas. Hoy vamos a seguir viendo cómo cuidamos el corazón. Y este cuidado del corazón es un proceso. No, a nosotros nos gusta lo instantáneo, cada vez vivimos en medio de un mundo que es instantáneo, las redes sociales con un clic estás conectado o en un clic ahora la inteligencia artificial te baja toda la información. O sea, estamos en un mundo que cada vez es más instantáneo. Pero quiero decirte esta noticia, la transformación del corazón y el cuidado del corazón no es instantáneo, es continuo, es prolongado y va a ser toda la vida. No se termina. El que dice yo ya lo logré, ese ya comenzó su caída. Ahora, quiero leerles un texto bíblico central sobre el cual estuvimos trabajando y es Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Pero algo que quiero que quede grabado en sus corazones es lo siguiente. En este proceso de transformación de nuestra vida hay una colaboración donde Dios por su gracia va a producir cosas que nosotros no podemos producir, pero donde nosotros tenemos que abrirnos a la colaboración de Dios y desear que Dios intervenga y rendirnos para que Él y abrirnos para que Él haga su obra. Si falta uno de estos dos elementos, el proceso de transformación se detiene. Si nosotros creemos, ponemos toda nuestra voluntad, toda nuestra fuerza, todas nuestras capacidades, toda nuestra energía, pero no confiamos en que la gracia de Dios va a producir cosas que nosotros no podemos producir, quiero decirte que te vas a agotar en tu fuerza. Y no sé, pero creo que a muchos, en alguna o varias veces ya nos pasó, que por más que te esfuerces, te terminas frustrando cuando luchas en tu fuerza y no confías en la gracia de Dios. La gracia de Dios es el motor productor de lo que nosotros no podemos producir. Pero nosotros tenemos que hacerle espacio a Dios para que Él obre, rendirnos a su operación, para que Él intervenga.
necesitamos trabajar en conjunto con Dios. Y ahora quiero leerles este texto, Ezequiel capítulo 36, 26. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este nuevo corazón tiene que ver con la obra de gracia de Dios. Nosotros no podemos producir un nuevo corazón. Por más que te esfuerces, por más que le metas horas de Biblia, de oración, si Dios no hace la obra, no lo podés hacer en tu fuerza. Por más que te esfuerces por ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, si no te abrís a la operación de la gracia de Dios, no va a funcionar, te vas a terminar frustrando. Pero dice, les daré, es Dios el que está diciendo, yo les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Nosotros mencionamos semana pasada que nosotros actualmente confundimos o tenemos una idea de lo que es el corazón. Lo asociamos más a las emociones, a los sentimientos, pero en realidad el término original tiene una profundidad que trata acerca de las cuestiones más profundas del ser humano. Tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con las capacidades de decidir, tiene que ver con el centro de la voluntad, tiene que ver con el centro de donde surgen las decisiones que toma el ser humano, tiene que ver con los deseos más profundos. No es simplemente una emoción, no es simplemente un sentimiento fugaz, no, es algo profundo que tiene que ver con el centro del ser humano, con su voluntad y su capacidad de decidir. Ahora, yo lo que hoy quiero hablarles, y este sí es el tema de hoy, 5 mecanismos que Dios usa para sensibilizar o para transformar y cambiar nuestro corazón. Son solo 5 puntos. Así que si me dan unos minutos, estamos bien con el horario. Tenemos tiempo, tenemos como 10 minutos para cada punto. Nadie dice amén ni nada. Bueno, no, pero vamos a hacerlo rápido. Pero hoy vamos a ver 5 mecanismos que Dios utiliza para trabajar en nuestro corazón, para sensibilizar nuestro corazón, para transformar nuestro corazón. Y en este primer punto está este texto que acabamos de leer, que es Ezequiel 36, 26, pero yo quiero leerlo ahora si tenemos la versión NTV. No sé si esta creo que era otra versión. Si tenemos la NTV, ya es mucho pedir o... Bueno, y quiero hablarles de este primer punto que es el reemplazo del corazón o el cambio del corazón. Y ustedes piensen que Dios es como un médico cirujano que hace trasplante de corazón y Él cambia los corazones que se endurecieron por los golpes de la vida. Hay muchos corazones que se endurecieron por tantos golpes que la vida le dio. Entonces, hay personas que se volvieron duras e insensibles, pero no porque sean malas, sino porque la vida, las personas, las situaciones los golpearon mucho. Entonces, como un mecanismo de defensa, se endurecieron su corazón. No sé cuántos, yo vengo del interior, de General San Martín, soy oriundo, y en el interior, no sé, la gente es como más dada, puedo pasar, la gente te saluda en la vereda, acá cuando viñan, vos le saludás, la gente te saluda si no te conoce. Hay excepciones, obviamente, pero por ahí en los pueblos la gente se conoce más. También dicen pueblo chico, infierno grande, pero bueno, dejemos eso de un lado. Pero a veces en los lugares más pequeños o en el interior, es como que la gente no fue tan, a veces traicionada. Vieron que cada vez la ciudad es más grande, más estafa, más engaños, más... Entonces la gente se cuida, la gente ve a alguien en la calle y ya no ayudo por las dudas que no sea alguien que se esté haciendo y me quiera robar.
Entonces, y a veces en los pueblos no es tan así, cuando conocemos a las personas, no. Pero cuando vamos teniendo experiencias de vida que nos van golpeando, el corazón se va cerrando, el corazón se va endureciendo. Las traiciones, los engaños van haciendo que nuestro corazón se vaya cerrando. Ahora fíjense lo que dice esta versión, la NTV, Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Tierno y receptivo. Yo quiero hacer mención de lo que representa el corazón de piedra y de lo que representa el corazón de carne o el corazón tierno que nos habla esta versión. El corazón de piedra representa la insensibilidad, la terquedad, la incapacidad para ser sensible no solo a la voz de Dios, sino también ser sensible a las personas, a las necesidades. A veces nos volvemos insensibles. No sé a cuántos les pasó o les pasa, es que yo me di cuenta muchas veces que a veces me volví insensible a algunas cosas. No sé cuántos les pasa que a veces uno siente más sensibilidad por una mascota, por un perrito, que por una persona. Vemos un perrito que lo chocaron en la calle, ¡ay, pobrecito! Y vemos una persona que está en la calle mendigando y a veces no nos da. Entonces a veces nos volvemos insensibles con las personas, pero también nos volvemos insensibles en nuestro corazón para percibir a Dios. Es una insensibilidad no solo ante las personas, sino también ante Dios. Ese es el corazón de piedra. Es un corazón que se vuelve independiente, es un corazón que ya no consulta a Dios para las cosas que va a hacer, es un corazón que se vuelve rebelde muchas veces, que quiere hacer las cosas a su manera. Ese es el corazón que a veces no está del todo petrificado, pero se va endureciendo. El endurecimiento del corazón no sucede de la noche a la mañana. Va sucediendo con el tiempo, va sucediendo con las cosas, va sucediendo si nosotros no hacemos nada. Ahora, el corazón de carne, el corazón tierno, no es un corazón débil. A veces pensamos que la ternura tiene que ver con debilidad. A veces cuando pensamos en esta palabra, pensamos en una mamá con su hijo que es tierna con su hijo. Que aunque a veces los hijos le están pisando la cabeza, pero las mamás, papito, mami, o sea, muchos quisiéramos la ternura de las mamás, porque si no te veía. Pero esa ternura es más que la ternura de una madre con un hijo, es la ternura que Dios mismo pone en el espíritu y en el corazón de las personas. Este corazón de carne o tierno tiene que ver con un corazón que es receptivo, con un corazón que es sensible a lo que Dios está hablando, con un corazón que escucha lo que Dios le dice. Y yo sé que a todos nos toca en una u otra medida que a veces nos volvemos insensibles, que a veces Dios nos habla, Dios nos dice, le dijiste mal, pedile perdón. Y uno no lo hace en el momento. Quizá lo hace después o quizá no lo hace. Y eso son pequeñas cosas que a veces nos van endureciendo. Y a todos nos pasa en la vida diaria, nos pasan situaciones de contiendas, de peleas, de crisis, de situaciones difíciles que pasan, que puede ser en la casa, en el trabajo, donde sea. Pero a veces Dios te habla y lo escuchaste. No sé si a mí no me pasa. Pueden orar al final, hagan una fila y oren por mí. Mi esposa no me va a dejar mentir. Pero a todos nos pasa. Nada más que a veces, y a veces decimos, yo quiero escuchar a Dios. Y a veces Dios te habla. Dios te habla cuando le hablaste mal a alguien, cuando hiciste eso que no estuvo tan bien. Y una voz en el interior o un testimonio en el interior te dijo, cuidado, no hagas esto, cuida esto, no hables así, no trates así. Pero nosotros podemos decidir, y ahí está el trabajo en conjunto entre la obra de Dios
y la voluntad humana, la disponibilidad humana, la rendición del hombro. No puede funcionar la vida de Dios, la voz de Dios, sin nuestra disposición, sin nuestra vida que se rinde para obedecerlo. Ahora, hay una diferencia fundamental entre el corazón de piedra y el corazón de carne. Y esto es algo que nos puede revelar en qué estado está nuestro corazón. Quizá, como les decía hoy, nuestro corazón no esté tan duro, ojalá que no, pero si está duro lo vamos a remojar bien para que se ablande. No sé cuántos, yo en el campo me acuerdo que mi abuelo era carnicero y él carneaba y bueno, a mí me tocaba a veces pelar el mondongo y bueno, esas cosas. Y habían varias técnicas, ¿no? Pero una de las técnicas era cuando vos ni bien le sacabas, que es el mondongo sale del estómago. Fíjense, para los que no saben, que les gusta mondongo, no espero que ahora después no les guste más el mondongo. Pero el estómago es como la capa que cubre el estómago de las vacas, ¿no? Y tiene como una capa que es la capa interna que da con lo... Acá mi suegra me va a corregir porque ella también es esposa de carnicero, ¿eh? Así que mi mamá también estaba en la carnicería, así bueno. Pero esa capa que se le saca al mondongo, ¿no? Hay muchos que igual ahora lo usan, se pone, hay distintos métodos para cocinar el mondongo, pero lo que nosotros hacíamos era sacar esa capa interna del estómago y eso había que sacarla ni bien se carneaba el animal, cuando estaba calentito. Entonces lo poníamos sobre un poste, se marcaba una línea y vos lo sacabas y empezabas con el puño así, se estiraba y sacabas esa capa que era la que no se comía. Ahora muchos lo ponen en remojo, hay distintas maneras y se lo come igual, pero esa era una manera. Pero la clave era no dejar que pase el tiempo, no dejar que pase el tiempo porque si no era imposible, ya no se podía sacar, no se podía desprender esa capa. Entonces, a veces hay cosas que si nosotros dejamos pasar el tiempo es donde nuestro corazón se va endureciendo. O sea, una pelea, un conflicto, algo que sucedió y a veces nos acostumbramos. Por eso la Biblia no dice no se enojen, dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces no quiere decir que, ay, me enojé, estoy pecando. Te vas a enojar porque hay situaciones que te van a pasar en la vida que, no sé, tenés que ser Jesucristo o para no enojarte, porque hay situaciones que te vas a enojar, es parte de tu vida, es parte de las emociones que tenés. Pero la clave es no dejar que pase el tiempo. La clave no es no enojarte, la clave es que no se ponga el sol y a veces el problema es que dejamos que se ponga el sol. Yo lo hice muchas veces, nos vamos a acostar enojados y al otro día es peor. Y si pasa otro día, entonces el corazón comienza a endurecerse y no nos damos cuenta y lo que antes era más fácil quizá, después se va volviendo cada vez más difícil. Pero lo que les iba a decir, la diferencia fundamental entre un corazón que se está endureciendo y un corazón que es más sensible es la capacidad de respuesta o la rapidez en la respuesta. Si cuando Dios nos habla, actuamos rápidamente, el corazón está sensible. Si Dios nos dice perdonar y pedimos, perdonamos o pedimos perdón, el corazón está sensible. Si nos cuesta perdonar, si nos cuesta pedir perdón, porque el corazón se está endureciendo. Es una señal para identificar si nuestro corazón está sensible a la voz de Dios o está endurecido. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Creo que todos queremos. Y para que Dios a veces no es que Dios no nos habla, a veces es que nuestro corazón está tan duro que ya se volvió insensible y ya no percibe a Dios. Pero se puede revertir, así que si se endureció el mondongo, lo vamos a poner en agua caliente, en remojo, lo vamos a hacer hervir hasta que se ablande de nuevo y se pueda comer. Pero bueno, quiero leerles este pasaje. Hay un pasaje que me viene a la mente que no está ahí, pero dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón para no oír. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón para no oír. A veces Dios nos habla, pero nosotros cerramos nuestro corazón, que ahí es donde se va endureciendo,
para no oír a Dios. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Esto es en la Reina Valera contemporánea. Juan, capítulo 10, versículo 27. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Dice, las que son mis ovejas. O sea que hay algunas que no son ovejas. Algunos son chivos, cabras, ovejas negras. Pero las que son mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, a veces, seguir al Señor no es solo congregarnos, también es parte. Si estamos acá es porque estamos oyendo su voz de alguna manera, estamos siguiéndole, estamos buscando responder a lo que Él, a su voluntad. Pero muchas veces donde nos cuesta oír, a veces en la vida diaria y en nuestra vida cotidiana, y a veces con las personas que más cerca tenemos. Porque los que más cerca tenemos ya nos conocen, ya saben que soy así, ya saben que tengo un mal carácter, ya saben que soy medio chispita, ya saben que no me provoque porque yo salto y bueno, soy así, y porque los tanos somos así, y porque... El otro día hablaba con mi mamá, somos italianos, no sé cuántos saben que hay muchos tanos que ponen la excusa de que por la descendencia, entonces tenemos justificativo que todos los tanos o los italianos somos así medio. Aunque puede haber algún tipo de influencia, eso es el viejo hombre. El nuevo hombre que es en Cristo no reacciona como reacciona el viejo hombre. Entonces hablábamos con mamá y decía, no, porque salió el italiano, y entonces como justificando su reacción. Entonces le digo, mamá, pero nosotros más que somos hijos de Dios, o sea, y tenemos o deberíamos tener una nueva naturaleza, que es la naturaleza de... Y si bien Dios está trabajando en todos nosotros en distintas medidas, pero a veces hay dichos, creencias que están arraigadas en nuestra mente, dicen, no, pero yo soy así, porque ya mi abuelo era así, mi papá era así, y toda mi familia somos así. Entonces, eso ya cierra la puerta al cambio y a la transformación que Dios quiere hacer. Y Dios entonces dice, no, ¿qué le voy a hablar? A este sitio ya está más cerrado, su corazón ya está más duro que una piedra. Entonces, ni Moisés, aunque le pegue un palazo, lo va a... Pero fuera de broma, a veces dejamos y ahora vamos a ver que esas ideas, esos conceptos, estén grabados en nuestra mente y en nuestro corazón y nos impidan cambiar, nos impidan dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. Entonces, el primer punto fue que Dios es el que quiere reemplazar el corazón y Él tiene la capacidad de darnos un corazón nuevo, pero nosotros tenemos que dejar que Él obre en nosotros. Y cuando Él nos hable, que respondamos, porque si somos sus ovejas, las ovejas oyen su voz y siguen a Jesús. Amén. El punto número 2 son más cortos estos puntos, ¿verdad? Porque después hay otros subpuntos, nada. Punto número 2, la renovación del entendimiento. Estamos viendo las maneras en que Dios hace que nuestro corazón sea más sensible, que Él hace que nuestro corazón, si a lo mejor estaba duro, se sensibilice, si el corazón estaba como una roca, pueda ablandarse y pueda volverse sensible. La renovación del entendimiento es el otro mecanismo con el que Dios trabaja. Y quiero leerles Romanos capítulo 2, versículo 2 en la versión NTV. Romanos capítulo 12, versículo 2. Le voy a confundir a mis proyectores acá. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Fíjense la transformación de Dios. Deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Alguno quiere ser transformado? ¿Alguno quiere ser renovado?
la transformación que Dios propone interior es cambiándonos la manera de pensar. Obviamente que esa transformación es por medio de su palabra. Ahora dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, Dios cambia el corazón cambiándonos el entendimiento. Dios cambia el corazón cambiándonos el entendimiento. Cuando cambia nuestro entendimiento, si estamos duros, insensibles, si nos cuesta perdonar, entender lo que Dios nos dice, exponernos a su palabra continuamente, va a ir aflojando y va a ir trabajando internamente para provocar una transformación en nuestro corazón. Cuando Dios renueva nuestro entendimiento, comenzamos a ver a las personas de manera diferente. Comenzamos a ver que ya no es que yo perdono si siento, esas son las emociones, no siento perdón. Y no vas a sentir, si te ofendieron, quiero decirte que es muy difícil que sientas perdonar, a menos que Dios produzca ese querer. Pero si te ofendieron, lo más probable es que no sientas perdonar. Pero Dios no te dice que sientas, que perdones porque sientes, sino que perdones para ser liberado de la amargura, que perdones como un mandamiento, no como algo opcional si lo sentimos. Dios nunca dijo eso. Pero muchas veces nos pasa que no conocemos su palabra. Por eso su palabra, cuando va trabajando en nuestro corazón, no va a decir, no, yo tengo que perdonar. Que no se ponga el sol sobre mi enojo. No importa si me ofendió, no importa si me lastimó. Entonces, su palabra va trabajando, cambiando nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas, y eso cambia nuestro corazón. Eso sensibiliza nuestro corazón. Dios nos permite ver no solo las personas, nos permite ver también los sufrimientos de otra manera. Hay mucha gente todavía que piensa que las situaciones difíciles y los sufrimientos son un castigo de Dios. Yo no sé cuántos pensaban así. Muchos de nosotros creíamos eso, porque estábamos incluso usando textos bíblicos sacados de contexto y fuera de tiempo, porque pertenecían al antiguo pacto, y no que Dios no los tenga en cuenta, sino que hoy hay otro entendimiento y otra manera de verlos. Porque claro, veíamos pasajes donde dice, estas bendiciones seguirá si oyeres la voz de Dios, si no todas estas maldiciones. Entonces nos quedamos con que, claro, como yo no hice esto, Dios me maldijo. Pero en Cristo, en la cruz, Dios anuló toda maldición y todo lo que pesaba sobre los seres humanos. Y por eso necesitamos abrirnos a la operación de su gracia. Porque el hombre no lo pudo hacer sin Dios. Entonces por eso Cristo murió para pagar un precio que el hombre no podría pagar por sí solo. Pero necesitamos abrirnos a la operación de la gracia. Señor, necesito tu gracia para esto, necesito tu gracia, ayúdame a cambiar, necesito tu Espíritu, Señor, para que me dé la fuerza que yo no tengo en esta situación. Necesito de tu entendimiento para entender que las tribulaciones no son un castigo. Señor, renová mi entendimiento, que pueda ver que vos estás conmigo todos los días, aunque haya problemas, porque su promesa es que Él iba a estar todos los días, no que no iba a haber problemas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en días buenos y en días malos, en las victorias y también en las derrotas temporales. Pero al final, Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento. Ahora, esta renovación del entendimiento nos ayuda a ver más claro. Yo ya entré en el tercer punto, me estoy adelantando. Estábamos en el punto de la renovación del entendimiento y ya entré en el tercer punto, que es el uso de las pruebas y crisis para
que Dios moldee nuestros corazones, para que Dios produzca que nuestros corazones se sensibilicen. Dios utiliza también las situaciones difíciles para trabajar en nuestro corazón. Quiero leerles Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 en la NTV. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 en la NTV. Este es un texto que ya lo vimos bastante el año pasado, pero lo quiero mencionar nuevamente. Y dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, le está hablando a la iglesia, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Eso es algo que ya lo vimos, y no es que nos alegramos en los problemas, no es que nos ponemos contentos porque tengo un montón de problemas, no, nos ponemos contentos porque Dios trabaja en nuestro interior en los problemas. Entonces, si Cristo no está trabajando, nosotros no dejamos que Él trabaje en los problemas, tenemos solo problemas. Pero si Cristo está trabajando en nosotros en los problemas, vamos a ser perfeccionados. Entonces dice, pónganse contentos o considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho cuando enfrenten problemas. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces la perfección que viene a nuestra vida viene también en los momentos de prueba, viene en los momentos difíciles. Dios nos perfecciona, Dios trabaja en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque cuando atravesamos, a veces cuando todo está bien, tenemos una tendencia, no sé algunos, pero a mí me pasó muchas veces que cuando todo marcha sobre ruedas hay una tendencia a inclinarnos a la independencia. No digo olvidarnos de todo, pero es como que muchas veces ya no consultamos a Dios, ya no oramos, ya no lo hacemos como lo hacíamos. Entonces, pero cuando vienen cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando nosotros ya no podemos controlar las cosas, muchas veces ahí nos acordamos de Dios de nuevo, porque nosotros no podemos hacer nada en lo que estamos pasando. Pero ¿por qué Dios permite las pruebas, los momentos difíciles, las crisis? Porque si nosotros nos rendimos en esos momentos, es ahí donde Dios puede trabajar en el corazón. Entonces, Dios no está tan interesado en resolverte los problemas, sino está más interesado en trabajar en tu corazón. Ahora, si Dios trabaja y produce que tu corazón se sensibilice, que lo escuche, que se vuelva, Dios seguramente resolverá muchos de los problemas que tenés. A veces hay personas que no pueden salir de los problemas. No sé a cuántos les pasa, a nosotros nos pasa en algunas áreas que a veces pareciera que no pasamos la prueba y las materias año tras año tenemos que recursarlas, porque quizá hay cosas que no hemos aprendido, que no hemos rendido a Dios, que no le dejamos a Él que tome el control. Entonces se repite, no es que Dios sea tan malo que quiera meternos en problemas de por vida y que no los pasemos, sino que hay cosas que nosotros no estamos aprendiendo muchas veces, que no estamos dejando que Dios trabaje en nuestro corazón. Pero quiero decirte que más importante que orar a Dios, pedirle que te resuelva los problemas y las situaciones que tenés, pero pedirle también que primero te permita trabajar en tu corazón, para que Él produzca en tu corazón lo que quiere producir antes de que el problema sea resuelto. Porque si Él produjo en tu corazón y después el problema se resuelve, Dios habrá producido lo que quería hacer en tu vida. Y no tendrás que pasar las mismas cosas de nuevo porque aprendiste a confiar, aprendiste a entregarle. Pero si no aprendemos en el momento difícil, probablemente tengamos que enfrentar nuevas situaciones. Iba a entrar en un tema medio escabroso, pero vamos a dejarlo ahí porque si no, se me va a ir la hora. Yo voy a dejar con la intriga algunas. ¿Viste? Cuando, no sé ustedes, pero mi esposa me dice, ¿qué ibas a decir para cuando decías así? No, ahora decime, no, ¿para qué dijiste? No, pero no era muy importante. Quiero pasar al otro punto.
Pero antes quiero leerles unos pasajes que 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18 en la NTV. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Ahí está, en la NTV. Dice así: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Qué produce una gloria que durará para siempre? Las dificultades actuales. Si Dios obra en nuestras vidas, en las dificultades actuales, producirán una gloria, dice en otra versión, un peso de gloria. Es como que te da, no sé si recuerdan cuando la gente decía de Jesús que hablaba como quien tenía autoridad. Ese es el peso de la gloria, el peso de atravesar por el desierto, el peso de... Fíjense que antes de comenzar el ministerio de Jesús tuvo que pasar por el desierto. Entonces, el desierto, las pruebas producen en nosotros un peso de gloria que si no estuvieran esas pruebas, no las tendríamos. Entonces nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. O sea, hay dificultades que estamos viendo, pero dice, no miramos las dificultades. Ponemos la mira no en las dificultades. Dice, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Quiero que le mires al de al lado y le digas, los problemas que ahora tenés pronto se habrán ido. No sé si alguno, si tenés demasiados problemas, si tenés muchos problemas, quizás tarde un poquito más, pero igual se van a ir pronto, por fe. Decir. Bien, ahora fíjense que acá estaba lo que les dije al principio, Romanos 8:18, lo leo rápidamente porque es lo que leí al principio, porque considero desde el punto de vista de la fe que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria que está a punto de ser revelada en nosotros, a nosotros y en nosotros. Esto, como decíamos, es la perspectiva de Dios. No importa que estemos pasando sufrimientos actuales desde la perspectiva de Dios, eso no es nada comparado con lo que Dios va a hacer. Dios está procesándonos para producir un mayor peso de Él. Ahora, cuando atravieses y aprendas, te vas a transformar en un maestro de otros. Ustedes son los próximos maestros de las situaciones que hoy están enfrentando. Muchas personas que estudiaron profesión, el otro día escuchaba a una chica joven que decía que ella por un problema, tuvo su menopausia a los 25 años. Entonces todos los médicos no sabían qué es lo que tenía, todos los desarreglos hormonales, pero ella a raíz de su enfermedad y del problema que tuvo comenzó a estudiar y se volvió una especialista que ahora trata a miles de personas. Entonces, lo que estás pasando te va a transformar en un experto para poder aconsejar con peso de autoridad a quienes vengan detrás tuyo. Por eso es necesario que aprendamos y que dejemos que Dios moldee nuestro corazón y trabaje en nosotros en medio de lo que estamos pasando. Porque después vamos a poder decirle, tranquilo, esto va a pasar, yo pasé por una situación así, Dios hizo esto, y las personas te van a escuchar porque habrá peso en tu vida. Porque no será de un charlatán, sino de alguien que pasó por lo que está hablando, alguien que sabe con conocimiento de causa de lo que está hablando. Punto número 4 y anteúltimo.
Ya estamos terminando. La exposición a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Lo leo rápido y ya estamos terminando. Dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Su palabra nos dice si los pensamientos y las intenciones del corazón son correctos o no. Su palabra nos dice si los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón son correctos o no. ¿Cómo sabemos si nuestros pensamientos, si lo que hay en lo profundo de nuestro corazón es correcto o no? La palabra de Dios lo revela. Por eso es tan importante exponernos diariamente a su palabra. Yo me propuse este año y espero que para todos nosotros pueda ser una meta tener más tiempo con la palabra. Sacar tiempo de otras cosas, sacar tiempo de redes sociales, sacar tiempo de cosas que quizás disfrutamos, quizás Netflix, lo que sea, poner lo que sea. Quiero apartar más tiempo y en mi agenda hay más tiempo y ya empecé a hacerlo para la palabra, porque me di cuenta que hay muchas de las cosas que no se van a producir en mi vida si no me expongo a la palabra. Hay muchas cosas que no se van a limpiar en nuestro corazón y en nuestra mente si no nos exponemos a su palabra. Su palabra nos permite saber si nuestro corazón es correcto o no. Su palabra es la que nos permite examinar nuestro corazón. Su palabra tiene una función de diagnóstico. Como el médico, cuando vas y el médico te dice, te canta la justa y te dice, no sabía esto. Bueno, el médico te dice, tenés esto, esto y esto. Ve los estudios. Bueno, su palabra nos permite diagnosticar cómo está nuestro corazón. Así que exponernos a su palabra nos va a permitir conocer las intenciones de nuestro corazón. Y la última, y ya terminamos, la acción del Espíritu Santo. Quiero leerles Filipenses capítulo 2, versículo 13 en la NTV. Filipenses 2, 13. Arrancamos el año con versículos a full, ¿eh? Este es el último y ya estamos terminando. La acción del Espíritu Santo. Filipenses 2, versículo 13 en la NTV. Dice, pues Dios trabaja en usted, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios, por eso acá hay una gran diferencia entre la religión y la vida de Dios. Dios nos dio su vida a través del Espíritu Santo y esa vida es para ayudarnos a vivir la realidad de su palabra. Si nosotros no tuviéramos, esa es la diferencia entre nosotros y la gente del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, que no tenía la vida de Dios. Por eso a veces nos comparamos, no, porque Moisés también se enojó y le pegó, entonces, pero Moisés no tenía dentro de sí viviendo al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja que es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Y Él no solo nos permite conocer lo que Dios quiere, sino que nos ayuda a hacer su voluntad. Por eso, si te cuesta, tenés el ayudador. Jesús dijo, les enviaré al Consolador. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar al Consolador, al ayudador que estará con ustedes y en ustedes. El Espíritu Santo es nuestro ayudador que nos da el poder para transformar nuestro corazón. Amén.